Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todas. Gracias por estar de nuevo. Estamos en lección 2. Entonces, gracias por ser fiel en sus estudios. Gracias a las que están escuchando esta grabación. Gracias por tomar un momento de estudiar la palabra de Dios con nosotros. Y hoy día vamos a estudiar un tema tan hermoso, es el tema de Pentecostés. Hoy día vamos al libro de Hechos, capítulo 2, y estamos 50 días después de la Pascua. 50 días que ya habían pasado la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, y ahora estamos en la fiesta de Pentecostés. Y en esta fiesta la gente venía de todas partes y de otros países para celebrar. Y en este día sabemos que Dios cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo a los discípulos. El Consolador, el Espíritu Santo llegó y los discípulos tenían un propósito especial de compartir la palabra de Dios en lenguas. Entonces, hoy día vamos a estudiar un poco más de este día maravilloso. Y empiezo, como siempre, hermanas, como la profesora, voy a empezar con las palabras de Salmo 19, pidiendo que Dios me da las palabras necesarias para compartir este curso. Salmo 19:14 dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor mío, roca mía y redentor mío. Hermanas, empezamos en oración, oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe, y te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén. Hermanas, empezamos con Hechos 2. Si tienen la Biblia abierta a su lado, sería una bendición, porque vamos a estudiar mucho esta parte de Hechos 2, versículos 1 hasta 21. Y como siempre, están invitados a participar como ustedes deseen. Pueden siempre escribir en el chat, pueden levantar la mano, pueden abrir sus micrófonos, pero les invito a participar como sea más fácil para ustedes. Entonces, vamos a empezar con los objetivos. ¿Dónde vamos hoy día? ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, primero, vamos a ver la historia de Pentecostés, ¿cierto? Vamos a estudiar las escrituras, especialmente Hechos 2. Luego, vamos a identificar el propósito de Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué este día pasó? ¿Por qué es tan importante este día? ¿Qué hizo Dios en este día? ¿Con qué propósito? Ahí vamos. Y al final vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, de nuevo, les invito a participar, a hacer sus preguntas, dudas, comentarios, y esperamos al final de esta hora vamos a terminar con esos 3 objetivos. Y vamos a empezar con la historia. Siempre empezamos con una captar. Deseamos captar la atención del grupo, deseamos ver el tema del día, y en su tarea les pidió hacer una investigación acerca de la fiesta de Pentecostés, porque Pentecostés es una fiesta del Antiguo Testamento. También se llama la fiesta de las semanas. Entonces, deseo saber si ustedes han encontrado algo acerca de la fiesta de Pentecostés, un detalle sobre este festival del Antiguo Testamento. Les invito a compartir si encontraron algo. ¿Qué es la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés? También podemos decir que no sabemos. También es una respuesta. Claudia, adelante, hermana. Y luego Elizabeth. En las Pascuas de los judíos.
Perdón, Claudia, que era la Pascua. Pascua de los judíos. Fue una celebración de los judíos, pero no es la Pascua. La Pascua es una otra fiesta de los judíos. Pero sí, también es una fiesta de los judíos. Elizabeth, adelante. Sí, la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Era conocida como la fiesta de las semanas, donde se recolectaban las primicias de los productos de la tierra, especialmente trigo. También se celebra la entrega de la ley, o sea, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento vemos que se celebra la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, donde ellos pudieron hablar en diferentes lenguas de todas las personas que estaban en ese día. Elizabeth, perfecto. Mientras estabas hablando, habían otras hermanas con la mano arriba y lo bajaron. Mientras estabas hablando, parece que ya cubriste todo, la respuesta. Muchas gracias, hermana. Sí, hermanas, más o menos lo que sabemos de esta fiesta es que es una fiesta del Antiguo Testamento. Es una fiesta para celebrar cuando recibieron la ley bueno, de Dios, pero de Moisés. También es una fiesta cuando celebraron la cosecha, las primicias de la cosecha. Y como la hermana Elizabeth comentaba, se llama Pentecostés. Pentecostés significa 50 en griega. Es decir, que esta fiesta tomó lugar 50 días después de la Pascua, la otra fiesta grande de los judíos. Entonces celebraron este festival 50 días después, 7 semanas después, por eso también se llama la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, tiene un montón de nombres. Y en este día, muchos se acercaron a Jerusalén y hicieron sacrificios, ofrendas, agradecieron a Dios por la cosecha, por la ley que han recibido. Si desean estudiar más acerca de esta fiesta, lo pueden. Está en Levítico 23, 15 hasta 22. También lo puedes encontrar en Deuteronomio 34, versículo 22, cuando el Antiguo Testamento habla de esta fiesta. Pero lo que sabemos para hoy día es que en este día de Pentecostés había mucha gente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque muchos peregrinaban a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Es decir, que Dios usó este momento cuando Jerusalén estaba llena con gente para derramar su Espíritu Santo sobre los creyentes para compartir la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a ver un poco más de Pentecostés de Hechos 2, el Pentecostés del Nuevo Testamento. Hermanas, voy a compartir la historia intentando usar mis palabras propias. También pueden seguirlo en sus Biblias. Y luego voy a tener 5 preguntas para que podamos ver los detalles de la historia. Entonces, por favor, escuchen bien para entender los personajes que están en la historia, qué está pasando en la historia. Tenemos un problema en la historia, ¿dónde pasó esta historia? ¿Dónde están? Escuche bien para que podamos contestar a las preguntas después. La historia de Hechos 2. Bueno, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en una casa, en el mismo lugar. Y de repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como fuego. Y esas lenguas se repartieron y sobre cada uno de los creyentes se asentó una lengua de fuego. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo hacía que hablaran.
Ahora, en este momento en Jerusalén, habían muchos judíos de otras partes del mundo para celebrar la fiesta de la Pascua. Y ellos también escuchó este ruido. Y la gente se reunió y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro. Decían, ¿acaso que no son galileos? Ellos que están hablando, ¿cómo es que podemos oírles hablar en nuestras propias lenguas? Aquí en el mapa, hermanas, pueden ver de dónde eran la gente en Jerusalén, de Roma, de Asia, de Frigia, de Ponto, de Panfilia, de Creta, de Cirene, de Egipto, de Partia, de muchas partes. Pero ellos escucharon, los creyentes hablando en sus idiomas. También dijeron, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Estaban escuchando los discípulos hablar de las maravillas de Dios en su lengua. Dijeron, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando? Y bueno, algunos dijeron que, bueno, son borrachos, deberían ser borrachos. Y con eso, Pedro se levantó y él con voz fuerte habló a la gente y dijo a ellos que no estaban borrachos. Y no podría ser posible porque son las 9 de la mañana, dijo Pedro. Y al contrario, lo que estaban mirando fue el cumplimiento de la profecía de Joel. El profeta Joel habló de este día y Pedro usó las palabras del profeta Joel para explicar a la gente lo que estaba pensando. Dijo del profeta Joel, sucederá en que los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicaron mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor serían salvos. Hermanas, eso es la historia de Pentecostés. Esa es la historia de Hechos 2 que deseamos estudiar bien hoy día. Y ahora tengo 5 preguntas para nosotros, para que podamos asegurarnos que estamos todos en la misma página, ¿ok? Pueden contestar en el chat, pueden contestar con micrófonos abiertos, pueden levantar las manos. Solo les invito a compartir, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Quiénes son los personajes de Hechos 2, hermanas? Pueden mencionar uno, no es necesario mencionar a todos. Pero ¿quiénes son los personajes? Ayúdame, por favor. ¿Quién está en esta historia? Sofía, hermana, gracias. Adelante. Sí, los discípulos, también el Espíritu Santo, dos personajes principales, ellos, los discípulos, el Espíritu Santo, Perfecto. y eso es por lo menos lo más breve que puedo decir, Claro, sin nombrar uno por uno. ¿Sí? Claro, Sofía, está súper bien. Los discípulos estaban allí. También el Espíritu Santo. Veo en el chat varones piadosos. Claro, los varones judíos de todas partes. Muchas gracias. También, hermanas. Más información está llegando al chat. Muchas gracias, hermanas. Pedro es uno de los discípulos, claro, pero Pedro es el que está hablando, ¿cierto? Es un carácter o un personaje bien importante. También, hermanas, es interesante ver que, mira, en el principio, versículo 1, dice que estaban todos
juntos. Entonces, no sabemos exactamente quiénes fueron los creyentes que estaban todos juntos. Sabemos que los apóstoles estaban allí, eso es claro. Pero aparte de eso, podemos imaginar que habían otros creyentes. En Hechos 1 habla de otros creyentes también las mujeres creyentes que estaban allí. Es una casa que está llena con creyentes, pero específicamente los apóstoles están allí. Muchas gracias a todos por contestar en el chat y Sofía en voz alta. Pregunta número 2 es una pregunta sobre los objetos, porque deseamos pintar una imagen en nuestra mente de este evento que esté en las escrituras, que no está inventado por otra parte. Deseamos saber qué de verdad pasó en esta historia. Entonces, un objeto es una cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos el objeto de la casa. Sabemos que estaban en una casa. ¿Habían otros objetos en esta historia? Hay uno que es muy importante, que pasó en el principio de la historia y se partió sobre cada uno de los creyentes. Bueno, dice de las lenguas de fuego, el viento recio, la casa. Imagino que sí estaban sentados las sillas. Perfecto. Sandra también escribió, estaban sentados. Súper bien, hermanas, están en la misma página. Gracias, Ana. Claro, un objeto principal o objetos principales son las lenguas de fuego, ¿cierto? No sabemos exactamente cómo fueron, pero la escritura dice lenguas de fuego, ¿cierto? No es un objeto, pero también había un sonido, un ruido como un fuerte viento, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Estamos en una casa, ya sabemos. Estamos en una casa, estamos en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Voy a dar a ustedes una pista. 50. 50. ¿Cuándo ocurrió esta historia, hermanas? Bueno, 50 días después de la Pascua. Ana ganó, súper bien, Ana. Sí, 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Estamos en Pentecostés, súper bien. También sabemos la hora. ¿A qué hora es en esta historia? La hora 9 de la mañana. 9 de la mañana. Gracias a Pedro sabemos la hora también. Ahora, en esta historia de Pentecostés, hay un problema acá que podemos encontrar. ¿Hay un problema en Hechos 2? Así es, pensaron que estaban borrachos. Perfecto, Claudia. Súper bien. Eso sí es un problema gravísimo, ¿cierto? Pensaron que eran borrachos. También no sabían qué estaba pasando, ¿cierto? También preguntaron, ¿qué es eso? ¿Qué significa? La gente no entendieron lo que estaba pensando y algunos juzgaron a los discípulos. También podemos decir que, bueno, no sé si es un problema, pero estaban esperando los discípulos para el cumplimiento de la promesa, ¿cierto? Entonces estaban esperando al Espíritu Santo. ¿Y se resuelven estos problemas? Sí, porque Pedro se levantó y habló entre ellos de lo que estaban pensando y también Dios cumplió su promesa. Entonces, con estas cinco preguntas, hermanas, hemos pasado los detalles de la historia. Y ahora, después de estudiar más este capítulo de la Biblia, ahora podemos pensar en cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué significa para nosotros hoy en día? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Entonces, hemos llegado a parte de consolidar, que es cuando tenemos algunas preguntas donde estamos pensando en amor y en pecado. Es decir, que deseamos ver
la ley que dice que nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y el Evangelio, la realidad que tenemos un Salvador, gracias a Dios. Y cuando pensamos del Evangelio, siempre estamos enfocados en Cristo. Nos ayuda a enfocar en Cristo y aplicar lo que Él desea decir en nuestras vidas. Entonces, sabemos que el tema de esta historia es que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de una manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente. Esto sabemos es el tema. Ahora, ¿qué significa este tema? Vamos un poco más allá. La pregunta número 2 de consolidar se trata de pecado. En Hechos 2, podemos encontrar un pecado. ¿Qué pecado vemos en esta historia y qué pecado podemos confesar también en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado podemos ver aquí en esta historia? O quizás no está en la historia, pero lo podemos pensar después de leer la historia. Bueno, hermana, el versículo 13 dice, más otros burlándose decían, están borrachos o están llenos de vino. Entonces ellos se estaban burlando de lo que estaba aconteciendo ahí por su ignorancia. Claro. Muchas gracias, Ana. Y gracias por mencionar el versículo 13. Podemos ver pecado en versículo 13. Y también puedo aplicarlo a mi vida personal. ¿Ha sido veces en mi vida cuando he juzgado a otros? ¿Ha sido instancias en sus vidas cuando han juzgado a otros? Es un pecado que podemos ver acá y también pensar en nuestras vidas, ¿cierto? Para aplicarlo a nuestras vidas también. ¿Alguien más? ¿Se pueden ver un otro pecado acá? Bueno, si nosotros hemos estudiado un poquito más esa historia, podemos ver que muchos no pudieron perseverar, que muchos se cansaron, se rindieron, perdieron la fe. No sé, porque si comenzaron como unos 500 y solamente habían 120 el día de Pentecostés, muchos habían desertado, muchos habían Mm. perdido ya la fe, la esperanza y se habían dado por vencidos. Muchas gracias por mencionarlo, Ana, porque yo estaba pensando en eso. Hoy día en la mañana, cuando estaba leyendo esta parte, estaba mirando versículos 1 a, versículo 1 nomás, donde dice que están allá juntados y están en la esperanza, ¿cierto? Están esperando. Eh, Hemos estudiado cómo Jesús prometió enviar su Espíritu Santo y cómo Jesús ascendió. Entonces, imagino entre ese tiempo, entre esos días que estaban esperando, imagino que llegó dudas o miedo o que salieron, como comentaba la Ana, que quizás algunos no querían esperar. Y me hace pensar en mi propia vida también, ¿cómo soy yo en la esperanza? Cuando Dios no tiene una respuesta clara y me hace esperar, ¿cómo soy yo en esos momentos? Bueno, hermanas, muchas veces soy tan impaciente y, y es complicado confiar en la espera, en la espera. Am, Aquí podemos ver que los que estaban aquí lo estaban haciendo. Qué bendición. ¿Alguien más? Un otro pecado que se pueden ver acá o confesar en su vida? Bueno, también podríamos aplicarlo, ¿verdad?, a esa falta de unidad que podemos ver hoy día en nuestras congregaciones o en nuestros hogares o con nuestra familia, que muchas Mm, veces no tenemos ese mismo deseo, ese mismo amor, ese mismo espíritu y esa unidad.
Nunca he pensado en eso con Hechos 2 y es tan verdad. Voy a escribirlo para tenerlo en mis notas, porque sí, aquí vemos una unidad de creyentes y nos hace pensar en la unidad de hoy día y la unidad que tenemos nosotros con otros creyentes. Muchas gracias, Ana. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo. También de mi parte estoy pensando en versículos 5 hasta 11, cuando se describen cómo están hablando en lenguas en otros idiomas. Y me hace pensar en las oportunidades que tenemos nosotros a compartir la palabra con los extranjeros, con personas que son distintos, diferentes que nosotros. Y a veces es más fácil predicar la palabra a nuestra propia gente y no a la gente de otros pueblos y razas. Y eso también es un pecado cuando no deseamos ver todos como hermanos y hermanas. Y esta historia me hace pensar mucho en oportunidades que tengo yo para compartir la palabra con todos. ¿Y cómo está mi corazón? ¿De verdad deseo compartir la palabra cuando está incómoda? Me hace confesar este miedo que a veces tengo. Bueno, hermanas, muchas gracias. Y Anita, muchas gracias especialmente por sus respuestas. Sí, hay pecado que podemos ver acá, pero pecado siempre nos muestra nuestro Salvador, ¿cierto? Que ya tenemos a alguien que cumplió la ley en nuestro lugar y que dio su vida para nosotros. Y en su palabra también podemos ver el Evangelio, su amor merecido. Entonces, ahora les invito a compartir versos o palabras de esta historia donde pueden ver el amor de Dios. Y no solo para ellos, pero también para nosotros. ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? En Hechos 2. Ay, perdón, Elizabeth, veo que escribiste algo en el chat antes. Perdón que no lo vi. Gracias por compartirlo. ¿Dónde está amor? Joanita, ¿cómo estás, hermana? Gracias por contestar en el chat. Dijo versículo 17. Ay, sí. Dice acá 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¡Qué amor! Es increíble. Yo me hace pensar, hermanas, mira, estamos en 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Es decir, que estos creyentes que estaban reunidos allá estaban encerrados por miedo a los judíos. Pedro había negado al Señor, los 12 habían abandonado a Jesús en Getsemaní. No son hombres creyentes perfectos por nada, pero Dios, con su misericordia, todavía desea derramar su Espíritu Santo sobre ellos. Ya dio su vida, ya en lugar de los pecados, dio su vida perfecta para nosotros y para ellos también. No los rechazó, amó a los suyos y ama a nosotros también. Y por causa de Cristo, Dios no nos rechaza. Y podemos ver eso acá. Dios cumplió su promesa, es fiel. Aunque que no somos fieles. Él es fiel y derramó su Espíritu Santo. Qué bien, gracias, Joana. También Elizabeth escribió verso 4. Es lo mismo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Perfecto. Elizabeth, ¿deseas agregar algo? ¿Por qué elegiste verso 4?
Perdóname, Elizabeth, no te escucho. ¿Por qué elegiste verso 4, hermana? Ay, perdona, hermana, si estás hablando no te puedo escuchar, hay que abrir el micrófono. Pero el verso 4 sí, es un perfecto ejemplo de la gracia de Dios, de amor. Entonces, muchas gracias por mencionarlo. También acá Sandra escribió 21. Ay, Sandra, gracias, Sandra, ayúdame. ¿Por qué elegiste 21, hermana? Pero quizás no puedes hablar, Sandra, porque siempre estás escribiendo en el chat. Entonces, quizás no puedes hablar en voz alta. Ya, gracias, Sandra. Yo voy a decir porque yo pienso es evangelio. Veo su amén en el chat. Ya, Sandra eligió 21, que dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es el verso más claro de evangelio que tenemos acá. ¿Quiénes son salvos? Los que invoquen el nombre del Señor. Es decir, el Señor es el único camino, es la vida, es todo lo que necesitamos. Y el evangelio es que Él ha hecho todo. Invocamos su nombre. Él ya ha hecho todo. Ya tenemos la victoria. Ya estamos salvados por su obra en la cruz. Entonces, 21, es evangelio clarísimo. Adelante, hermana Sofía. Sí, también con respecto, lo mismo que usted decía, la promesa del cumplimiento cuando dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando Él mandó, dijo que iba a mandar el Espíritu Santo como consolador, que no los dejaría huérfanos, ahí se cumplió y se ve el amor de Dios para con nosotros. Y eso sería, profesor. Muchas gracias, Sofía. Ana, adelante. Bueno, el versículo 17 nos habla no solamente que esa promesa nos alcanza a nosotros, sino que habla de nuestra familia, de nuestros hijos, de los ancianos, bueno, para todos, porque no hace excepción de personas. Amén. Amén. Claro. Sí, en la profecía de Joel habla de hombres, mujeres, hijos y hijas, siervos, siervas. Habla de todo, ¿cierto? Los jóvenes, los ancianos. El amor de Cristo es para todo. Muchas gracias. Hermanas, también acá podemos ver un gran amor de Cristo, de Dios, en cómo nos usa, nos utiliza para compartir su evangelio, para ser su luz y su sal, dice Mateo, en esta tierra. Es decir, que fueron llenos del Espíritu Santo con un propósito. Hablaron en lenguas con un propósito para compartir las maravillas de Dios. Es decir, que aquí podemos, bueno, es interesante porque es la fiesta de Pentecostés, que también se llama la fiesta de la cosecha, y aquí hay una cosecha espiritual, ¿cierto? Dios está usando los apóstoles y el don de hablar en lenguas para poder compartir la palabra con tanta gente que van a regresar a sus países, a sus casas, y van a poder comunicar con otros las maravillas de Dios. Qué amor es Cristo, que obra de esta forma para que la palabra pueda alcanzar hasta los fines de la tierra, ¿cierto? Ahora, hermanas, con esas dos preguntas, hemos observado ley y evangelio. Y espero que lo han notado, que cada respuesta, cada comentario estaba enfocando en Cristo. Porque cuando hablamos de ley y evangelio, tenemos que conversar de nuestro Salvador. Y Pentecostés tiene el propósito de compartir la palabra de Dios, compartir la salvación con otros. Entonces, ahora deseo mostrar a ustedes la siguiente pregunta que vamos a tener en el proyecto final.
Veo que hay algunas hermanas nuevas acá que han venido después, perdón, que no llegaron en lección 1. Y en lección 1 expliqué que vamos a tener un proyecto final en este curso. Y este proyecto final es un proyecto escrito. Y siempre hay una pregunta que va con cada lección. Entonces, en el proyecto final, para hoy día, pregunta número 2 es acerca de Pentecostés. Y la pregunta es lo siguiente: ¿cuál es el propósito de Pentecostés en Hechos 2? Porque muchos leen esta parte y se enfoquen en los apóstoles, se enfoquen en el don de hablar en lenguas, se enfoquen en otras cosas y olviden el porqué, ¿cierto? Dios cumplió una promesa en este día. ¿Con qué propósito? Entonces, les invito ahora a pensar. Hemos estudiado Hechos 1 y ahora Hechos 2. Hay algunos versos en Hechos 1 y Hechos 2 que nos muestran claramente el propósito de Pentecostés. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay algunas partes de estos 2 capítulos que nos muestran directamente de las Escrituras por qué, por qué Pentecostés en este día? ¿Por qué pasó? ¿Por qué derramó su Espíritu Santo Dios en este día? Veo 2 manos arriba. Muchas gracias, hermanas. También a las otras les invito a escribir en el chat. Adelante, Sofía. Sí, sí, mi estimada profesora, el Pentecoste es como una herramienta que Dios le permitió a sus discípulos para capacitarlos para poder predicar con valentía y con autoridad y con los dones que Dios les dio. Bueno, esa es mi opinión. Esa sería como para capacitarlos con el Es, poder de es, Dios. y es su opinión, pero también creo que tiene respaldo en las Escrituras, porque es Sí, para capacitar a los discípulos. Y recordamos en Hechos 1 que Jesús prometió a ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para recibir poder y para que puedan ser sus testigos. Entonces, yo creo que en Hechos 1, versículo 8, tiene la evidencia de su respuesta, Sofía, que amén. el Espíritu Santo era para capacitarles, para compartir la palabra. Hechos Amén. 1, 8, súper. Ana, ¿esta es la mano de antes o ahorita, Anita? Perdón. Bueno, también pues era antes, pero también Perdón, ok, hermoso, ¿verdad? adelante. Identificar con qué propósito y pensar en nosotros, ¿para qué yo quiero ser llena del Espíritu Santo? Y miramos el propósito de Dios en la vida de Pedro, ¿verdad? Como Pedro, aunque antes era un cristiano frío, ya cuando el Señor los manda a llamar, como que los compañeros no creían en él y él les dice, también a Pedro, tráiganme también a Pedro. Como que si Pedro, ¿verdad?, había vuelto a sus oficios anteriores y ya no quería seguir siendo discípulo del Señor. Pero ahora cuando viene el Espíritu Santo sobre él, él habla con denuedo, habla con poder, habla con conocimiento de la palabra, recordando todas las promesas y las palabras que Jesús les había dicho, ¿verdad? Porque él les dice al Señor, vendrá como consolador, vendrá para guiarles a toda verdad y él también les recordará mis palabras. Claro. ¿Qué ejemplo es Pedro para nosotros, para asegurarnos que nosotros también, bueno, a veces como Pedro antes hemos negado al Señor, no hemos sido valientes o no hemos tenido preguntas, pero gracias al Espíritu Santo nosotros podemos también servir, ¿cierto? Podemos también compartir la palabra de Dios porque es por el poder del Espíritu Santo y no por nuestras fuerzas. Elizabeth, adelante, hermana. Sí, pienso que el propósito de Pentecostés era para que no solamente los discípulos, sino también nosotros lleváramos la palabra de Dios no solamente a Judea, Samaria, sino
a todo, a todas partes, ¿no? Dice hasta los confines de la tierra. Entonces el propósito es que nosotros llevemos la palabra de Dios hasta donde podamos llevarla. Amén. Amén. Somos parte de esta promesa. Somos parte de exactamente lo que dijiste, hasta los confines de la tierra. Aquí tenemos mujeres de muchos países de Latinoamérica, de muchas comunidades. Podemos llevar la palabra a nuestras casas, a nuestro living, a nuestros compañeros, a los hijos, abuelos, amigos. Somos parte de la promesa de Dios para llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Y no tenemos que ser profesoras o maestras de la Biblia para lograrlo, porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos algo también más que lo que tenían los discípulos en ese momento. Tenemos la Biblia, ¿cierto? Tenemos las palabras de Dios aquí, del Nuevo Testamento también. Entonces, podemos simplemente abrirlo y leerlo con otros, porque en la palabra hay poder. La fe viene por escuchar la palabra y somos privilegios de compartir la palabra. Entonces, hermanas, esta pregunta que va a salir en tu proyecto final, les invito a contestar a esta pregunta con sus propias palabras, utilizando detalles de Hechos 1 y Hechos 2, usando especialmente capítulo 1, versículo 8, que habla del propósito para ser testigos, ¿cierto? El propósito es Cristo. El propósito es su reino, no es nosotros, es Él. También hablamos de cómo Pentecostés cumplió la promesa de Dios. Cumplió la promesa de Dios y la profecía del profeta Joel, ¿cierto? Y también, a propósito de Pentecostés, podemos hablar de nosotros mismos, como somos parte de este propósito. Hay mucho que pueden escribir, un libro si desean, pero solo hay que escribir algo en sus propias palabras. Para ti, ¿qué significa el propósito de Pentecostés usando evidencia de Hechos 2? Bueno, hermanas, hemos llegado a la parte final de esta lección, que es hablar un poquito sobre el don de las lenguas. Porque Hechos 2 es clarísimo que hay un don de las lenguas, de hablar en lenguas. Y ahora esperamos conversar un poco más de lo que dice la Biblia sobre este don. Entonces, una pregunta para ustedes. Mirando Hechos 2, solamente Hechos 2 por ahora, ¿qué son o qué es el don de hablar en lenguas? ¿Qué dice Hechos 2 sobre el don de hablar en lenguas? Cuando hablaron los apóstoles, ¿cómo era? Hablaron en distintas lenguas y los que estaban ahí de visita se preguntaron por qué hablan en nuestra lengua. ¿Acaso no son de Judea, de ahí, de De Jerusalén? Galilea. Sí. Y yo creo que el propósito de hablar en distintas lenguas es para repartir el evangelio en distintas naciones. Mm. Claudia, muchas gracias por usar un versículo de Hechos 2 para compartir su respuesta. Y sí, tienes razón. En Hechos 2, cuando hablaron en lenguas, hablaron en otros idiomas, en idiomas extranjeros. Sabemos que la gente podría escucharles. Sabemos que la gente entendieron lo que estaban diciendo porque dijeron, están hablando en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, en Hechos 2 vemos que las lenguas son idiomas que personas pueden entender. Blanca, adelante, hermana. Pastora, mire, yo puedo dar como algo que pienso que puede ser, es muy hermosa esa palabra, ¿por qué? A mí siempre me llamó la atención que por qué si los discípulos
caminaron con Jesús, vieron los milagros y después Pedro se va a hacer su afán y sus quehaceres. Entonces yo escudriñaba esa parte cuando llega el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Yo puedo entender que antes no eran abiertos sus ojos, porque el hombre puede arrepentirse, puede llegar al Señor, puede sentir la presencia del Señor, porque bueno, el Señor es tan compasivo y su presencia, pero se hace sentir Él porque es todopoderoso. Él es maravilloso, Él es lo más grande que podamos tener. Entonces, cuando llega el Pentecostés, ahí recién es revelada la palabra, el nuevo pacto. Es como decir, yo era de oído, pero más ahora veo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nadie los podía detener. Anteriormente los detuvo, ya sea su personalidad, Pedro que era tan impetuoso, Felipe era como un poquito incrédulo, y así muchos de los discípulos se afloró mucho las debilidades de ellos, pero cuando llega el Pentecostés, yo así, o sea, es maravilloso porque cuando Dios empieza a revelarse Él como persona en uno, las cosas son tan distintas y ya el miedo, el temor ya no está. Y bueno, y Dios empieza a mostrar, empieza a ver la gloria. Entonces, yo pienso que cuando el Señor revela su palabra, es derramado su Espíritu Santo y manifiesta en hablar en lengua, que es una arma poderosa para derribar toda, toda arma que forjada que el enemigo puede ir contra nosotros, ya sea del mundo, de religiones, de hombres que son muy entendidos, porque uno también en el trabajo se relaciona con gente muy entendida, de mucho conocimiento, pero cuando la palabra de Dios es revelada, ahí echa abajo toda estructura humana. Entonces, pienso yo que es cuando el Señor derrama su Espíritu Santo, obvio, manifestación de lengua, pero es más, es para que Él revele, porque Él revela los misterios que fueron escondidos para los entendidos, para los sabios, más lo reveló para los pequeñitos. ¿Qué es la enseñanza? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es la sana doctrina? Es como decir, yo no puedo ir a visitar las viudas porque yo quiero, no puedo ir a la cárcel para ir a visitar a los que están presos porque yo quiero, o porque yo tuve tiempo, sino porque el Señor me llamó y me Amén. lleva, me lleva a su casa de oración, Amén. me lleva a la búsqueda de la oración de su palabra. Eso pienso, pastora, no sé. Que el Amén. Señor les... Amén, Blanca. Ay, estoy tan contenta que pudiste compartir eso con nosotros, porque sí, no solo es el poder en este momento de hablar en otro idioma, es hablar de la sana doctrina, porque podrían entender por el Espíritu Santo, podrían entender las maravillas de Dios y compartirlos. Y Pentecostés de Hechos 2 y el poder de hablar en lenguas en este día nos muestra que todo el enfoque es Dios. Todo el enfoque es compartir lo que Dios desea que compartimos. El enfoque es que otros creen. Entonces, por el Espíritu Santo, pudieron compartir de una forma maravillosa en este día. Pentecostés no fue el primer momento cuando el Espíritu Santo llegó al mundo. El Espíritu Santo es Dios. Existió desde antes de la creación. Tenemos mucha evidencia, prueba del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, también en otras partes del Nuevo Testamento, pero acá derramó el Espíritu Santo de una forma especial, Dios sobre los apóstoles. Y también a nosotros, de distintas formas y maneras, nos da su Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios. Por eso, cuando empiezo mis cursos, hermanas, siempre empiezo con las palabras de Salmo 19:14. Señor, que sean aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos. Estoy pidiendo la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Estoy pidiendo que me da las palabras que necesito para compartir la sana doctrina. Entonces, ¿qué dice Hechos 2 sobre las lenguas? Dice que el enfoque es Dios, que compartimos Dios, su evangelio, y que por el Espíritu Santo nosotros nos va a dar exactamente lo que necesitamos para hacerlo. También en Hechos 2 podemos ver
que hablar en lenguas era hablar en otros idiomas que eran entendibles por otra gente. Ahora, hermanas, hoy en día hay iglesias o hay grupos de personas que hablan en lenguas y hablan en lenguas de una distinta forma que podemos ver en Hechos 2. ¿Ustedes han visto una diferencia en los que hablan en lenguas hoy día y los que hablaron en lenguas en Hechos 2? ¿Hay una diferencia que han visto? ¿Cómo se ve hablar en lenguas en muchas iglesias modernas hoy día? Adelante, Elizabeth. Sí, bueno, respetando la religión de cada quien, pero, uy, no, sí, bastante diferencia, porque en el tiempo de Pentecostés hablaban en lengua, en diferentes idiomas, pero cada quien, los de esa lengua, los de cada lengua entendían el mensaje que los apóstoles decían, o sea, era entendible el mensaje en diferente, en la lengua que fuera. Sin embargo, ahora bueno, en el cristianismo moderno no se entiende. Yo personalmente he visto que hablan en lengua, pero en realidad, no sé, ¿no? Es como un murmullo, o sea, es entendible, no se entiende nada. Bueno, esta es mi opinión, no sé, ¿no? Por eso digo, respetando lo de cada quien, la Claro, religión de cada quien. claro, muchas gracias por la respuesta. Ana, adelante. Bueno, el apóstol Pablo habla de estas cosas y dice que de qué nos sirve nosotros hablar en lenguas y que mi hermano no entienda lo que estoy diciendo, el mensaje que estoy dando. De manera que si alguien habla en lenguas, pues es mejor que hable una, dos o tres palabras, que se comprenda el mensaje que está dando, a que hable en lenguas, aunque sí dice que el que habla en lenguas espirituales se edifica a sí mismo, pero no puede edificar a otros. Ana, estás robando mi presentación. ¿Qué quería decir yo? Ay, qué chistoso, qué bendición, Ana. Sí, vamos por allá, vamos a leer lo que dijo a Pablo, porque cuando tenemos preguntas acerca de lenguas y todo, buscamos respuestas de la palabra de Dios. Entonces, ahora, como comentaba Ana, vamos a ver algunos versículos de Corintios. Porque en la carta a los Corintios, Pablo explica a los creyentes que viven allá un poco más acerca de los dones espirituales y acerca del don de hablar en lenguas. ¿Cómo debemos usar este don? Y gracias a Dios tenemos respuestas en Corintios. Perdón, adelante Blanca, veo su micrófono abierto. Amén. Mire, una oportunidad, yo con mi experiencia personal, yo estaba muy desanimada, estaba pasando un proceso muy difícil y voy a la rodilla y empecé a hablar con el Señor. Bueno, y vino en la presencia del Señor y empecé a hablar en lengua. Pero me llama la atención, yo me gozaba, por supuesto, porque él hacía, o sea, hablaba y yo misma a la vez hablaba en castellano. Y me reconfortaba, me decía que él era mi papá, que él me daba aliento, que él estaba conmigo y que confiara. Entonces, el proceso, pienso, personal es el Señor a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, nos ayuda para ir creciendo en la fe. Y eso, pues, eso quería compartir, el trabajo de la obra del Señor en nuestras vidas. Él va trabajando en cada uno de nosotros. En la casa del Señor, cierto, en mi iglesia hay intérprete también cuando se manifiesta el Señor. Ha habido hermanos que han hablado, se manifiesta en lengua y hay interpretación. Entonces, pero en mi vida personal, que yo viví eso, que yo pensaba que solamente en la iglesia, y aquella oportunidad fue una experiencia maravillosa,
y cada vez que me he sentido así, viene su presencia y su Espíritu Santo me habla y me alienta, me reconforta y me renueva y me ayuda a seguir adelante y veo su misericordia cada día. Eso, pastor, eso quería compartir. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Blanca. Gracias a todas por la participación esta noche. Estoy tan contento con este grupo y con las conversaciones que podemos tener. Gracias por la participación y por compartir sus experiencias. También Sandra escribió en el chat que en su iglesia hablan mucho en lengua. Muchas gracias por compartirlo, Sandra. Y hermanas, lo que vamos a ver ahora en Corintios es que sí o sí hay un don de hablar en lenguas. Pero ¿cuándo debemos usarlo? ¿Cómo debemos usarlo? Eso también nos explica Pablo. Entonces, vamos a 1 Corintios nomás para ver lo que dice allá. Entonces, 1 Corintios, vamos a empezar en 12, ¿ok? 1 Corintios 12. Aquí Pablo empieza a hablar acerca de los dones espirituales en general. Entonces, aquí podemos ver cuáles son los dones espirituales, de quién son y por qué lo tenemos. ¿Qué es el propósito? Dice acá Pablo, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Paramos allá. Podemos ver en versículo 3 que lo primordial, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creemos en Jesucristo. Dice acá que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, hermanas, un don increíble del Espíritu Santo que hemos recibido como regalo es la don de fe. La don de fe. Y siempre recordamos este don. Es que Dios nos da como Él desea. Pero gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, tenemos el don de fe. Podemos llamar Señor a Jesús por el Espíritu Santo. Pablo sigue, dice acá. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Voy a parar allá. Podemos ver diversidad, es la palabra que se repite, ¿cierto? Hay una diversidad de dones, hay una diversidad de ministerios, diversidad de actividades, pero hay un solo Dios que nos da esa diversidad de dones. ¿Y con qué propósito? ¿Por qué tenemos dones? Dice acá en versículo 7, pero la manifestación del Espíritu le es dado a cada uno para provecho. Tenemos dones para el bien de los demás, para servir, como en el día de Pentecostés. No era solo para, ya tenemos el Espíritu Santo, qué bien. Y tenemos el Espíritu Santo y podemos hablar en otro idioma. También tenía el propósito de compartir la palabra de Dios en este momento. Y por eso tenemos los dones, dice Pablo, para el provecho, para otros. No para alabar a nosotros mismos, ¿cierto? Para edificar a otros en la palabra de Dios. Y luego Pablo escribe una lista de dones. No es una lista completa porque, como dice Pablo justo acá, que hay diversidad de dones. Pero acá también se menciona algunos dones. Dice acá, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas
y a otro don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Es decir, que el Espíritu Santo nos da lo que necesitamos. Hay algunas iglesias hoy en día que dicen que si tú no tienes el don de hablar en lenguas, no eres cristiano o no tienes el Espíritu Santo. Y eso no es la verdad. Acá podemos ver en versículo 11 que el Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad, según la voluntad de Dios. Entonces, no es nada contra ti si no hablas en dones, que no hablas en lenguas, perdón, como dice algunos. Eso va contra lo que dicen las Escrituras. Confiamos que el Espíritu va a darnos lo que necesitamos. Al final, dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. El enfoque está en Cristo. El enfoque siempre está en Cristo. Entonces, 1 Corintios 12 nos muestra el propósito de los dones, de dónde vienen los dones y por qué tenemos algunos dones y otros dones. Todo por el Espíritu Santo. Ahora Pablo sigue, hermanas. En 1 Corintios 13 es el capítulo de amor, ¿cierto? Habla de que no importa su don si no tienes amor. El amor es lo más importante, ¿cierto? Para compartir la palabra. Dice acá, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Recordamos que hacemos todo en amor, ¿cierto? Como Cristo lo hizo. Y al final, Pablo nos ha dado, bueno, Dios nos ha dado mejor por Pablo, por la palabra inspirada, 1 Corintios 14, donde Pablo explica cómo podemos usar el don de profecía y el don de lenguas. Habla aquí Pablo, los anima a los corintios a valorar más los dones que edifiquen la iglesia. Y dice acá especialmente como la profecía. En este contexto, profecía significa compartir la palabra de Dios. Es decir, que Pablo está animándoles a valorar más los dones que edifiquen la iglesia. Y dice acá, está en la pantalla, 1 Corintios 14, 9. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Y Pablo sigue en este capítulo hablando de cómo hablar en lenguas es para la edificación propia de uno mismo. Pero hablar acerca de la palabra de Dios es para la edificación de otros, porque se pueden entender lo que están diciendo. Y Pablo pide que la iglesia busque hablar con la palabra de Dios para edificar a la iglesia. Entonces, si ustedes desean examinar más los dones espirituales, si ustedes desean conversar del don de lenguas, pueden empezar aquí. Pueden empezar en 1 Corintios 12, 13 y 14, pensando en qué desea Dios para mí, qué desea Dios para la iglesia, cómo usamos los dones que tenemos y cómo en el día de Pentecostés siempre deseamos compartir Dios, siempre deseamos compartir la palabra de Dios con otros para que la iglesia sea edificada. Bueno, hablé mucho, pero es un tema grande. Hermanas, ¿algunos comentarios, dudas o preguntas acerca de este tema?
si tienen preguntas o si desean estudiar más, porque hoy día estudiamos Pentecostés y hemos tocado el tema de dones. Si deseas estudiar más, pueden quedar aquí conmigo en Zoom después de la clase o también, como les comentaba, pueden leer Corintios. También, hermanas, vamos a tener en 2 semanas, en 2 semanas, sí creo, al Ministerio de Mujeres de Academia Cristo, vamos a dar una charla especial sobre los dones espirituales. Entonces, voy a publicar información acerca de este evento, también va a ser grabado. Y vamos a escuchar 2 hermanas del Ministerio de Mujer presentando acerca de los dones. Y también vamos a tener una oportunidad para orar y pensar en los dones que tenemos y cómo podemos usar los dones que tenemos del Espíritu en nuestros contextos. Es decir, que esta charla va a ser una bendición para estudiar la palabra de Dios y también pensar en, ¿cómo puedo yo con mis dones especiales servir? Entonces, les invito a participar si pueden en esta charla. Y para terminar hoy día, recordamos que el propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar la atención a los extranjeros a la palabra de Dios. Y al hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente, es un don del Espíritu, es algo que pasó en este día especial para compartir la palabra. Y como, yo creo que Sofía lo dijo, porque alguien dijo que nosotros somos parte de Pentecostés. Somos parte de esta gran comisión de compartir la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, hermanas, la tarea para el lunes. Vamos a ver lección 3 el lunes. Y vamos a seguir con las palabras de Pedro aquí en Hechos 2. Entonces les pido ver el video. Les pido terminar con la lectura de Hechos 2 y también voy a ver si ustedes, como una tarea extra, cuando están leyendo Hechos 2, 22 hasta 47, es el sermón de Pedro, podemos decir. Espero que ustedes puedan intentar encontrar ley y evangelio en las palabras de Pedro, por favor. Si pueden encontrarlo, los versículos donde salen cuando Pedro está predicando ley y cuando está predicando el evangelio. Y hermanas, también recuerden que en el proyecto final, la pregunta de esta lección es ¿qué propósito tenía el día de Pentecostés? Y espero que cada uno de ustedes puedan contestar a esta pregunta. Bueno, hermanas, terminamos la lección ya, pero si desean quedar después de la clase, están bienvenidas para que podamos conversar más. Voy a terminar con la bendición para cada uno de ustedes. El Señor te bendiga, te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas, que Dios les bendiga y que tengan un lindo, abrazo de la semana y fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao, hermanas. Amén, hermana. Que el Señor la bendiga mucho. Muchas gracias. Amén. Hola, Carolina, te veo en el chat. Qué rico verte de nuevo, hermana. Espero que estés bien.